Como quieras. No sé cómo quedamos, no me acuerdo. Vos da, si querés, la teoría de implicaciones para que vean las dudas y Listo. después repasamos la Ahí práctica y ahí vemos las demostraciones, ¿te parece? Perfecto, perfecto, vale, así hacemos. Bueno, estamos con 82 participantes, yo creo que podríamos empezar. ¿Qué hora es? Yo creo Bueno, que esperamos un sí. minuto, 7:05. Dale. Esperamos un minutito. Sí, porque más que todo es para repasar esto, así que. Ajá. Bueno, son las 7:05, así que comenzamos con la clase. 2 minutitos que no sé por qué no lo tengo abierto. Si no, No, 2 segunditos, ya compartimos ya. Bueno. Vamos a empezar con un temita que se denomina, creo que algo ya les dieron el otro día los profesores, las implicaciones asociadas. Como la palabra lo dice, son implicaciones. Se utiliza para implicaciones. Siempre una implicación era de la forma P implica Q, o Q implica P, o R implica S, ¿sí? La implicación se caracteriza por tener un antecedente y un consecuente. Estas implicaciones se utilizan tanto como para proposiciones como para formas proposicionales. Vamos a partir de un genérico, P implica Q, ¿sí? A este genérico P implica Q, nosotros lo llamaremos forma directa. Esto es lo que me dan, siempre es la forma directa. P implica Q. Si hubiera sido Q implica P, mi directa hubiera sido Q implica P. Depende, R implica S, P implica Q, P implica R, lo que fuera, ¿sí? A esta la vamos a llamar directa. Y a partir de esta van a surgir lo que se denominan implicaciones asociadas a esta. La primera es la recíproca. ¿Qué significa? La recíproca de P implica Q va a ser justamente al revés. Q implica P, justamente la inversa, ¿sí? La contraria, después vamos a tener la contraria en función de la directa, es cuando tenemos no la negación del antecedente implica la negación del consecuente, ¿sí? En este caso, no P implica no Q. La otra forma o la otra implicación asociada es la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es la contraria de la recíproca. Fíjense, la contraria de la recíproca, no Q implica no P, o bien la recíproca de la contraria. No sé si lo pueden notar esa diferencia, ¿sí? Fíjense, la contrarrecíproca es la contraria, o sea, negando tanto el antecedente como el consecuente, la contraria de la recíproca, o bien podríamos decir que es la recíproca de la contraria, no Q implica no P, exactamente lo mismo, ¿sí? Ojo, lo que les quiero dejar bien aclarado, bueno, ya vamos a ver esa aclaración. Entonces, P implica Q, siendo P implica Q la directa, la recíproca va a ser Q implica P, la contraria va a ser no P implica no Q,
Y la contrarrecíproca va a ser no Q implica no P. ¿Qué pasa? Tanto la directa como la contrarrecíproca tienen los mismos valores de verdad. Por lo tanto, si la directa es verdadera, la contrarrecíproca también lo es. Si la directa es falsa, la contrarrecíproca también va a ser falsa. Por lo tanto, la contrarrecíproca, vamos a ver, va a servir como método de demostración también. Y a su vez, la recíproca con la contraria van a tener también los mismos valores de verdad. Están haciendo preguntas acá, los chicos nos están poniendo estaba viendo que tenía 40, están poniendo su DNI, que en realidad el sistema automáticamente les está tomando la asistencia. Sí, eso les acabo de escribir en el chat, que al entrar al Zoom no hace falta que ellos pongan el DNI, ya se les toma la asistencia. Bien, perfecto. Entonces, lo que tienen que saber entonces es que el valor de verdad de la directa es exactamente igual al valor de verdad de la contrarrecíproca, y el valor de verdad de la recíproca va a tener el mismo valor de verdad de la contraria. A ver, si yo les digo, si estudio, entonces apruebo, ¿cuál sería P? Si estudio. Claro, si estudio, entonces apruebo, ¿cuál sería P? Estudio. Bien, estudio, yo estudio. Perfecto. ¿Cuál sería Q? Apruebo. Apruebo. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que yo tengo P y tengo Q, ¿cómo sería lo que yo dije? Si estudio, entonces apruebo. ¿Cómo quedaría en forma simbólica? Es una implicación, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería? P implica Q, ¿está bien o no? P les dije que era, si estudio, Q apruebo. Entonces, si estudio apruebo, entonces apruebo, sería P implica Q. Y a eso la vamos a llamar directa. ¿Cuál sería la recíproca? Q implica P, entonces si la quiero llevar al lenguaje coloquial, ¿cómo sería? Si apruebo, entonces estudio. Perfecto, si apruebo, entonces estudio. Bien, muy bien. ¿Cómo sería la contraria? Acuérdense que es la negación de ambas. No es negación, no. Es la No contraria. estudio, entonces Sí. no apruebo. Bien, si no estudio, entonces no apruebo. Perfecto. ¿Y cómo sería la contrarrecíproca? Si no apruebo, entonces no estudio. Entonces no estudio. Perfecto, muy bien. Ese es el concepto de las implicaciones asociadas. Veamos, voy a dejar de compartir esta pantalla. Tenía otro apunte, 2 minutitos, un segundo. Profe, tengo una consulta, Sí, que justamente escucho. hace referencia a este tema, que es la negación de las formas, digamos, tanto la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca. En eso vamos a entrar en 2 minutos, en un ratito. Ah, Justamente bien. les traje una aclaración. Primero, tengamos en cuenta, tengamos bien claro las implicaciones asociadas con un ejemplo cada uno, y vamos a demostrar o a plantear la diferencia fundamental que hay entre una contraria y una negación de una implicación, ¿sí? Porque ahí es donde se confunden siempre, ¿sí? Ya lo vemos en un ratito. Muy buena tu pregunta. Bien, implicaciones. Entonces, acá volvemos a lo mismo, P implica Q, la recíproca Q implica P, la contraria no P implica no Q, la contrarrecíproca no Q implica no P, ¿sí? Es lo que acabamos de dar. Pero lo que tenía acá era un ejemplito. ¿Ves? Si la directa es verdadera, la contrarrecíproca por ser equivalente también es verdadera. Bueno, a ver, los clientes podrán ampliar sus créditos si las tasas de interés se mantienen fijas. Vamos a llamar
P, los clientes podrán ampliar sus créditos. ¿Les parece bien? Los clientes podrán ampliar sus créditos, vamos a llamar P. Y Q, vamos a llamar las tasas de interés se mantienen fijas. ¿Cuál sería el conectivo lógico? Si, y la coma entonces, ¿está bien? Que son, esta sí acompaña el antecedente, entonces estamos en presencia de una implicación. Si yo quiero simbolizar la directa, que sería lo que acá me plantearon, ¿cómo sería teniendo en cuenta que esto es P y que esto es Q? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Que después de sí viene el antecedente. ¿Cómo? Sí viene el antecedente. Ajá, después de sí viene el antecedente, perfecto. ¿Cuál sería entonces? Las tasas de interés se mantienen fijas. Bien, eso sería Q, perfecto. Entonces, Ah, bien. Q sería el antecedente, ¿estamos? Sí. ¿Y cuál sería el consecuente? Los clientes podrán ampliar sus créditos. En este caso es P. Si yo lo quiero escribir en forma simbólica, ¿cómo me quedaría? Q, entonces P. Q entonces P. Perfecto, Q implica P, Q entonces P. Muy bien. Fíjense, acá ustedes lo analizan no solamente porque el sí está adelante, sino que lo analizan en función de qué da lugar a qué. Acá, si las tasas de interés son fijas, eso va a dar lugar a que los clientes pidan ampliar sus créditos. Porque si las tasas de interés no son fijas, se las van cambiando, nadie va a querer tener mayor crédito, ¿está bien? Entonces, el hecho de que las tasas de interés se mantengan fijas lleva a que los clientes quieran ampliar sus créditos. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo quedaría si la directa sería Q implica P? La recíproca, ¿cómo sería? P implica Q. ¿Y qué hago? Si es lo que yo condiciono, que puede ser adelante o atrás, no importa. Si P, ¿y qué era P? P era los clientes podrán ampliar los precios. Entonces, las tasas de interés se mantienen fijas. Me parece que acá la recíproca la pusieron mal. La P habíamos puesto, si los clientes podrán ampliar sus créditos, entonces las tasas de interés se mantienen fijas. Está mal puesta acá, no le lleven el apunte a esto, es lo que yo les acabo de decir. Si P, entonces Q. Si los clientes podrán ampliar sus créditos, entonces las tasas de interés se mantienen fijas. ¿Está bien? Está mal colocado acá lo que está en lenguaje coloquial. La contraria, ¿cuál sería? La negación de Q implica la negación de P. La negación de Q, ¿cuál sería? Si las tasas de interés no se mantienen fijas, entonces la negación de P sería los clientes no podrán ampliar sus créditos. La contrarrecíproca, no P, entonces no Q. ¿Cómo sería? Si los clientes no podrán ampliar sus créditos, entonces las tasas de interés no se mantienen fijas. O podría haber dicho las tasas de interés se mantienen variables, que es lo opuesto. Acuérdense que no necesariamente lo tengo que hacer negando. ¿Estamos? Ahora, acá está la negación, que es totalmente distinta, que era lo que yo les quería justamente, a lo que yo quería, lejos de compartir un minutito, un segundo, esto, y les voy a compartir otra pantalla. A ver, 2 minutitos. Aparentemente tengo que... 2 segundos. No, se me fue. Después ya la saco en 2 minutitos. Se ve que al minimizarlas, bueno, no importa. Continuamos con esto, ya después se los muestro. Dos minutos. 2 segunditos. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es la negación? Lo que pasa en la preposición solo se tiene en cuenta lo que pasa o lo que cuenta en la oración al ¿Cómo? hacer la... ¿Cómo?
lo que se trata de una proposición, solo se tiene en cuenta lo que dice la oración, Bien, exacto. no No va el externas, conectivo, cosas que... no va el conectivo lógico. ¿Estamos? ¿A eso te referís? No, a nivel de cosas externas aparte de eso. No, solamente lo que dice la oración. Solamente. Pero, O por sea, ejemplo, si las tasas de interés no se mantienen fijas es equivalente a decir si las tasas de interés se mantienen variables o son variables, que estaría diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y podría ponerlo de esa manera. A lo que yo quería aclarar es, una cosa es decir la contraria. La contraria está dentro de las implicaciones asociadas, que son 4. La directa, la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca. Distinto es la negación de una implicación. ¿Cuál es la negación de P implica Q? La negación cuando vimos las leyes de Morgan. ¿Se acuerdan? La negación de una conjunción a que era igual. No P y Q era equivalente a no P o no Q. La negación de una disyunción, no P o Q, era equivalente a no P y no Q, que tendrían que haber estudiado eso. La negación de una implicación, no P implica Q, era equivalente a poner P y no Q. ¿Sí? Eso es la negación, que no tiene que ver con la contraria. ¿Está claro? Eso venía a la aclaración de uno de ustedes que recién me preguntó. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá me dicen, bueno, esta es la directa, ¿se acuerdan? Acá hemos puesto, la directa es Q implica P. La recíproca, P implica Q. La contraria, no Q, implica no P. Y la contrarrecíproca, no P, implica no Q. Y muchas veces le dicen, bueno, ahora, niegue la directa. ¿Cómo niego la directa? Al decir negar no tiene nada que ver con la contraria, ¿sí? La negación de una implicación es equivalente a Q y no P. Q y no P se convierte en conjunción. La primera como está y no el consecuente. Entonces, Q y no P, si yo traduzco la negación, sería las tasas de interés se mantienen fijas y los clientes no podrán ampliar sus créditos. ¿Ven la diferencia? Es totalmente distinto a la contraria, que sería, si las tasas de interés no se mantienen fijas, entonces los clientes no podrán ampliar sus créditos. ¿Cómo? ¿Profe? Sí. ¿No está al revés? Abajo, ¿cómo sería la negación? Eso es ¿No lo sería P? Sí. No, porque esta es la negación de esta La mochila. ¿Está bien? Tomamos como directa Q implica P en este caso. Ah, bien. Si te hubiéramos dicho la negación de la recíproca, ¿cómo sería? Por favor, ¿puedes silenciar? Sí. Estamos escuchando todos algo, por favor. José Luis, ¿podés apagar tu micrófono? José Luis Leaño, ¿podés apagar? Bien. Esta sería la negación de la directa, que sería Q y no P. ¿Estamos? ¿Cómo quedaría la negación de la recíproca? P y no Q. ¿Cómo sería la negación de la contraria en este caso? Sería no Q como está y no P, que sería lo mismo que no Q y P. ¿Cómo quedaría la negación de la contrarrecíproca? Acuérdense que la negación es tomar el antecedente como está, esto se convierte en I y se niega el consecuente. No P y no Q, es equivalente a poner no P y Q. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? No, profe, disculpe. Me mareé con el tema de la simbología. Usted está dando la negación de la implicación que usted pone A ver. Q. Son 4, espera, yo vuelvo a repetir. Son 4 implicaciones asociadas, que no tienen nada que ver con la negación de una implicación. ¿Estamos?
La negación de una implicación era otra cosa, no la pongamos todavía. Las 4 implicaciones asociadas son, si yo tengo como directa Q implica P, la recíproca es dar vuelta, P implica Q, la contraria es negar la directa en ambos, no Q implica no P, y la contrarrecíproca es negar la recíproca o bien invertir la contraria, no P implica no Q, que es lo mismo. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, estas son las 4 implicaciones asociadas. Por otro lado, tenemos las leyes de Morgan de la negación, que ahí es donde se confunden. Porque con las leyes de Morgan podemos negar conjunciones, podemos negar disyunciones, y se acuerdan que podíamos negar implicaciones. Y se hacen un lío porque la negación de una implicación a que era igual. Si esta es la implicación Q implica P, la negación a que era igual Q y no P. Se hacen un lío porque justo es la negación de una implicación, se hacen un lío con las implicaciones asociadas. Por eso se los pongo acá para que no se lo tengan bien claro el concepto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de negación de una implicación, era igual a qué? Al primero, al antecedente y no el consecuente. Si voy a tomar esta como directa, la negación de esta implicación, ¿a qué sería igual? Q y no P. ¿Entendieron o no? ¿Ahí está bien? Ahora sí, profe. Sí. Bueno, si quiero negar la recíproca, que sería, quiero negar esta, P implica Q, ¿cómo me quedaría? P y no Q. No Q. Bien. Ahora quiero negar esta implicación. ¿Cómo quedaría? El antecedente como está, no Q, No Q. y Entonces, no P. entonces, no P, que sería directamente P. ¿Está bien ahí? Ahora, neguemos la contrarrecíproca, neguemos esta. ¿Cómo quedaría? No P. P Y y no Q. no Q, que es Q. Sería ¿Está bien? Tengan que tener profe. bien en claro la diferencia de las implicaciones asociadas con la negación de una implicación, que es la ley de Morgan. Cuando ustedes tengan esto bien clarito, no se van a confundir nunca. Es pregunta de examen, por ahí les dice, negar la contrarrecíproca de tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Determinar la directa, encontrar la contrarrecíproca y después negarla, aplicando las leyes de la negación de Morgan. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, ahora sí. Bien, perfecto, perfecto. Acá hay otros ejemplos más, ya con, este es un ejemplo ya no con proposiciones, sino con forma proposicional, que he visto que está casi el mismo en el práctico, por eso no se los doy, pero yo diría que empiecen a hacer algunos ejercicios del práctico. Si todavía les queda una duda, volvemos y doy esto porque no quiero utilizar el tiempo, y capaz que creo que está el mismo, haberlo visto. No quiero invadirle a la profesora que le haga el práctico, pero si no está el mismo, volvemos a ver este ejemplo. Está. Sí, Bueno. que practiquen mucho las implicaciones asociadas y la negación, y ya vuelvo a, yo sigo con, no sé, Gachi, Bueno. si vas a empezar Sí, con... ahora yo les comparto, chicos. Ay, no, hice un lío. Espera que... Es que me sale la pantalla entera. ¿Estás No me compartiendo? acá está. Ahora sí, ahora sí. 2 minutos, chicos. Ahí está. ¿Se ve? Bueno, Sí, habíamos quedado en el ejercicio 7. Vamos a hacer el ejercicio 8, que es, digamos, la práctica de todo lo que han visto ahora. Dice, para cada uno de los siguientes enunciados que nos dan, determine cada una de las proposiciones o formas proposicionales simples que lo componen. Y escriba, y una vez que hagamos eso, escribir la negación de cada uno en forma simbólica. Y nos dan este ejercicio. Para todo x que pertenece a los reales, x² más 12 es igual a menos x
implica que x es igual a menos 4, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones tengo yo? 2. 2. 2. ¿Y cuál sería mi conectivo lógico? Entonces. Bien, o sea que sería P de x cuadrado más 12 igual a menos x, ¿está bien? Sí. Y Q de x igual a menos 4. Acuérdense que nunca ponemos el cuantificador dentro de la proposición. Si nosotros tenemos que negar, porque nos piden que primero indiquemos cuáles son las proposiciones o formas proposicionales simples, o sea, ya lo indicamos, y después tenemos que negar esto. Entonces, fíjense, el todo, ¿en qué se convierte si yo lo niego? Existen algunos. Existen, ¿no es cierto? Si no son todos, existen algunos. Y esto es una implicación. P implica Q. ¿En qué se convertiría la negación de esta implicación? P y no Q. Que sería, Bien, existe. perfecto. Sería entonces, existe un X que pertenece a los reales, P queda como está, ¿sí? Ujú. La implicación se convierte en conjunción y lo que negamos es el consecuente. O sea, si x no es igual a menos 4, ¿cómo va a ser? Distinto de 4. Distinto. Muy bien. Es lo que ponemos acá, ¿ven? Existe un x que pertenece a los reales, tal que p y no q. Ahí afuera, abajo del lavadero. Chicos, por favor, el micrófono. Sigamos. Dice, para todos los números enteros, el cuadrado de un número es múltiplo de 3 cuando el número es impar. Estamos de nuevo en la misma situación, ¿no es cierto? ¿Cuál sería mi P? En los números un X que es impar, ¿no es cierto? Porque dice, cuando el número es impar, entonces, consecuencia, el cuadrado del número es múltiplo de 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso ponemos 3 por t, porque 3 multiplicado por cualquier número me estaría indicando que es múltiplo de 3. ¿Está bien? Entonces, Sí. mi primera forma proposicional, mi segunda forma proposicional. Si yo niego, entonces, ¿qué me va a quedar? En vez del todo sería, existe un x que pertenece a los enteros. P de x queda como está. La implicación se convierte en conjunción y negamos el consecuente. Si x cuadrado es igual a 3t, al negarlo va a ser x cuadrado distinto de 3t. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Hagamos uno más. Dice acá, existe un x que pertenece a los reales tal que x es igual a 46 o x es menor o igual que 46. Fíjense, acá tengo una proposición y acá tengo la otra y acá el O sería mi conectivo lógico. Entonces, ¿cómo me quedaría? Primer proposición, x igual a 46. Segundo, x menor o igual que 46. Si yo tengo que negar, el existe se convierte en todo. Para- Y esto en vez de ser una disyunción, ¿en qué se me va a convertir? En conjunción y negábamos cada una de las proposiciones que teníamos. O sea que me quedaría para todo x que pertenece a los reales, x distinto de 46 y x mayor que 46. ¿Está claro? Mayor o igual, perdón, que 40. No, mayor sería, porque como es distinto, le saco ya el igual. ¿Está bien? Si no es menor o igual, va a ser mayor. ¿Se entiende? Esta sería la negación de la conjunción, de la disyunción. Y el último, como para repasar un poquito más, tenemos x que pertenece a los reales, una proposición x más 8 igual a 5 y la otra x más 3 igual a 0. Tenemos una y. Si lo negamos, ¿en qué se convertía?
en una disyunción. Entonces, ¿cómo me va a quedar? El existe para todo. Negamos, o sea que x más 8 no va a ser igual a 5, va a ser distinto. La conjunción se convierte en disyunción y negamos la segunda proposición. Por eso ponemos x más 3 distinto de 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si no me preguntan. El ejercicio 9 es lo que acaban de ver con la profesora, serían las implicaciones, la implicación dada, la contrarrecíproca, la recíproca y la contraria. Le pueden poner la letra que ustedes quieran. Y nos preguntan, ¿cuáles de las implicaciones mencionadas en el punto anterior son equivalentes entre sí? Acaban de verlo. ¿Cuáles serían? Directa y contrarrecíproca. Muy bien, directa y contrarrecíproca. Si ustedes hacen las tablas de verdad, se van a dar cuenta que la directa y la contrarrecíproca son equivalentes porque dan exactamente lo mismo. ¿Estamos? El ejercicio 10, que está acá, a mí me parecía que les iba a ser más claro de otra manera. Por eso es que yo les voy a dejar de compartir esto. ¿Ustedes todos tienen la guía del práctico? Sí. Bueno, entonces vamos a leer lo de la guía, pero ustedes van a mirar lo que yo les voy a compartir para que les sea más clarito. Lo que hay que hacer es escribir las implicaciones asociadas a la que nos dan y después negarlas, ¿sí? Yo les voy a compartir otra hoja hecha por mí que me parecía que les iba a quedar más claro. O capaz que yo creo, pero no. Pero bueno, por las dudas van a tener las dos alternativas. Entonces, fíjense, el punto 10 dice, dadas las siguientes implicaciones, escribe todas las asociadas, negarlas, también dice a cada una de ellas. ¿Y qué me dice la oración? Para todo número real X, un número es par si su opuesto es impar. O sea, que si ustedes miran como lo tienen escrito, dice, si su opuesto es impar, entonces el número es par. ¿Está bien? ¿Cuál es el opuesto? Sería mi antecedente. El opuesto de un número va a ser el número cambiado de signo. O sea, el opuesto de 3, ¿quién sería? El opuesto de Menos 3, 3. menos 3. Entonces, por eso ponemos P de X igual a menos X, ¿sí? Y Q de X decimos que X es un número par. Entonces decíamos, si su opuesto es impar, entonces X es par. ¿Está bien? Eso es lo que nos dicen en la oración. Yo se los hice en símbolos porque me parecía que les iba a quedar más clarito. Entonces, fíjense, la dada sería, para todo X que pertenece a los reales, P de X implica Q de X. O sea, decíamos, si el opuesto es impar, entonces X es par. ¿Está bien? Si yo lo tengo que negar, ¿sí? Yo voy a negar toda la expresión, o sea, toda la directa. Entonces, pongo no a todo, ¿sí? Para no confundirme. Entonces, ¿cómo me quedaría? Por eso pongo sí, solo sí, porque es lo mismo decir esto que esto. El todo, ¿en qué se convertiría? En existe, ¿sí? Existe un X que pertenece a los reales. Y la negación de la implicación, ¿en qué consistía? El antecedente quedaba como estaba, la implicación se convertía en una conjunción y negábamos el consecuente. Tengan en cuenta lo que les dijo la profesora hace rato. Es la negación de la directa, no estamos escribiendo ninguna asociada, ¿sí? Estamos negando la implicación directa. Si yo lo traduzco al lenguaje de acuerdo a cómo yo tenía escrito en el práctico, ahí quedaría, existen números reales para los cuales su opuesto es un número negativo y
el número es impar, ¿sí? Porque Q de X decíamos que era par, entonces al negarlo sería impar. ¿Se entiende la directa o dada? Sí, profe. Si yo tengo que escribir la recíproca, me parecía que era mejor escribírselos en símbolos, porque por ahí se iban a marear, por eso se los hice así. La recíproca dice, para todo X que pertenece a los reales, ¿sí? Acuérdense que esta era mi directa, va a ser que Q de X implica P de X, ¿sí? O sea, que si yo la niego a la recíproca, ¿cómo me va a quedar negada? Existe un X que pertenece a los reales, donde va a quedar, ¿no es cierto?, cómo está, y se va, perdón, acá sería Q de X y no P de X, lo puse al revés, ¿está bien? Q de X y acá sería P de X. ¿Está bien? Hagan el cambio. Y dice, existen números reales para los cuales el número es par y su opuesto es impar. Por favor, María Fernanda Díaz, ¿podés apagar el micrófono? Ay, perdón. Porque si no sentimos cómo retas a tu hijo, hermano, no sé qué es. Contraria. Bueno, por favor, apágalo el micrófono. Entonces, Perdón. contraria. Para todo X que pertenece a los reales y negamos, si la contraria que era no P implica no Q. Si negamos la contraria, ¿qué me va a quedar? En vez de todo sería existe y acá me va a quedar no P como estaba y Q de X porque sería no. Tengan en cuenta que esto es la contraria y yo al negarlo estoy negando una implicación, o sea, me va a quedar el antecedente como está y el consecuente sería no, por eso me queda Q de X. ¿Sí? Que es lo que les decía la profesora, no se confundan con eso. ¿Qué quiere decir? Que existen X que pertenecen a los reales para los cuales el opuesto es impar, sin embargo, el número es par. ¿Estamos? Sin Y embargo, ahí, perdón. la contrarrecíproca, ¿qué era? No Q implica no P, ¿sí? Entonces, si lo negamos, ¿cómo nos va a quedar? La negación de todo esto quiere decir, en vez del todo sería existe un X que pertenece a los reales, el antecedente queda como está, el implica se convierte en conjunción, y acá sería no P de X por cuanto me queda P de X solito. Sería entonces, existen números reales para los cuales el número es impar, sin embargo su opuesto es par. ¿Qué es lo que ustedes tienen en el práctico? Nada más que me parecía más claro mostrárselos así, digamos, en símbolos y en letras para que tengan las dos alternativas y no solo la letra sola como en el práctico. ¿Estamos? Les dejo de compartir esto y volvemos al práctico. El ejercicio que sigue sería exactamente igual, nada más que acá nos dan números, ¿ven? Entonces tenemos la implicación dada, dice existe un X que pertenece a los reales, tal que X cuadrado es igual a 81, entonces X es igual a menos 9. ¿Sí? Esa sería mi implicación asociada, o sea, la dada. Si yo la tengo que negar, ¿qué me va a pasar? El existe se convierte en ¿qué? En todo, el antecedente queda como está, la implicación pasa a ser una conjunción y lo que yo niego es el consecuente, que sería X distinto de menos 9. ¿Estamos? ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Y pasaría lo mismo con las otras, ¿sí? Sería todo exactamente igual que en el anterior. Entonces nos preguntan, ¿hay equivalencia entre la negación de una implicación dada y la contraria? O sea, fíjense, esta es la contraria y esta es la dada.
¿Les parece que es equivalente la negación de la dada con la contraria? O sea, esta es la negación de la dada y esta es la contraria. ¿Son equivalentes? ¿Qué les parece? No. No. Muy bien. No, no es cierto. ¿Por qué? Acá tengo que una conjunción, por ejemplo, y acá sigue siendo una implicación. ¿Está bien? Entonces cambia la implicación por una conjunción. Entonces, si nosotros hacemos tablas de verdad, vamos a ver que desde ningún punto de vista van a ser equivalentes. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, profe. Veamos tengo una duda. entonces, veamos entonces el Quieren ejercicio 11. El ejercicio 11 también seguimos con las implicaciones asociadas. Dice, escribe la contrarrecíproca de las siguientes implicaciones. Si mi directa era P implica Q, ¿cuál sería mi contrarrecíproca? No Q implica. No Q implica no P. Muy bien. Entonces, si yo digo, si el cubo de un número entero es par, el número es par, ¿quién será mi antecedente? El cubo de un número entero es par. Perfecto. Entonces el número es par. Muy bien. Ahí tendría P implica Q. Si yo tengo que escribir la contrarrecíproca, ¿cómo me va a quedar? Niego, ¿no es cierto? Q sería si el número es impar, entonces su cubo es impar. ¿Sí? Porque lo estamos, es no Q implica no P. No estamos negando, por eso sigue siendo una implicación. Estamos escribiendo la contrarrecíproca, acuérdense. ¿Está bien? Después dice, si x más 3 es impar, entonces x es impar. ¿Quién será la directa y quién será la contrarrecíproca? Si x más 3 es impar, entonces x es impar. ¿Cómo sería la contrarrecíproca? Negamos, ¿no es cierto? Q, entonces sería si un número es par, entonces x más 3 va a ser par. ¿Estamos? Sí, Y profe. acá igual, para todo x que pertenece a los reales, x cuadrado es distinto de 36, entonces x es igual a menos 6. La contrarrecíproca, ¿qué sería? Para todo x que pertenece a los reales, x es igual a menos 6, porque era no q, implica que x cuadrado es igual a 36. Tengan en cuenta, cuando escribimos las asociadas, les vuelvo a decir que no estamos negando, por eso se mantiene el cuantificador y se mantiene la implicación. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, ahora van a ver un poco de teoría, de demostraciones con la profesora, y de ahí vamos a ver unos cuantos ejercicios del práctico y con eso vamos a dar por concluido. Tengan en cuenta este cuadrito que está en el práctico, que es fundamental, fíjense. Dice, recuerda que si algo está cuantificado universalmente y es verdadero, hay que demostrarlo sí o sí. ¿Estamos? Ya van a ver cómo se demuestra por el método directo, por el que fuere, pero si algo es verdadero, si lo que nosotros decimos es verdadero o está cuantificado, entonces sí o sí hay que demostrarlo, no se demuestra con ejemplos, ¿sí? Si está cuantificado, dice existencialmente, porque antes era universalmente, y es verdadero, buscas un ejemplo y ya está. ¿Por qué? Porque al ser con el existencial, con que probemos que se verifica para uno, ya está, porque dice el existencial era algunos, ¿sí? En cambio, en el caso anterior, decíamos todos, entonces sí o sí había que demostrarlo. En el existencial, simplemente con un ejemplo ya es suficiente. Y si está cuantificado universalmente y es falso,
tenemos que buscar un ejemplo que lo contradiga y así mostrar que no es cierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, que yo diga, para todo número que pertenece a los enteros, ese número X elevado al cubo va a ser un número par, yo con que muestre que si mi X es 3 y lo elevo al cubo y es un número impar, es suficiente, ¿sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ver después unas cuantas demostraciones en el práctico. ¿Estamos? Ahora van a ver entonces un poco de la teoría de esas demostraciones. Bueno, Gachi, vos dejarías Ahora dejo de compartir yo un minutito, así sigue la profesora. Bueno, había justamente, ¿se acuerdan que recién estaba buscando una cosita que tenía anotada y no la encontraba? Bueno, se me había ido del minimizar, acá en el Zoom hay que minimizar para después abrir, ya lo encontré, así que 2 minutitos se los muestro antes de hablar de demostraciones, de métodos de demostración. 2 minutos. Esto yo les había hecho como para que les quede bien grabado. Recordar, si quieren, me sacan una foto. La contraria no es lo mismo que la negación de una implicación. Yo ya se lo repetí, recién con la profesora han hecho ejercicios demostrando y negando, pero los vuelvo a recalcar que es muy importante. Directa, P implica Q. La contraria sería no P implica no Q. Y la negación de P implica Q, ¿cuál sería? No, en la negación de P implica Q, es equivalente a P y no Q. Creo que ahí lo ven más claro, se los puse como amarillo. Si yo parto de la directa, la contraria va a ser no P implica no Q. Y la negación va a ser P y no Q. La negación, fíjense, el símbolo de negación va delante de toda la implicación, ¿sí? En cambio, la contraria es la negación de P e implica la negación de Q. La negación de toda la implicación es equivalente a P y no Q. Esto, ténganlo bien en claro, porque muchas veces le ponen escribir la negación y ponen la contraria, o escribir la contraria y ponen la negación. Entonces, ténganlo bien, porque es un error muy frecuente, por eso lo recalco por tercera vez. Se nos vi yo una vez, la profesora otra y yo ahora de nuevo. Es un error que vemos frecuentemente en los exámenes y es una pena porque es una cosa muy sencilla y pierden puntos por esto. ¿Sí? ¿A alguien le quedó dudas con respecto a la diferencia entre las implicaciones asociadas y la negación? Listo. Sí. Lo que vamos a ver, 2 minutitos, aparentemente ahora la tengo que abrir para poder compartir. Ahí está. Este es el apunte que veníamos viendo y vamos al tema de las demostraciones. Nosotros vamos a ver 3 métodos para demostrar algo, ¿sí? Uno es el directo, otro va a ser el método indirecto por contrarrecíproca, el contrarrecíproco, por eso hemos visto, y el otro será el refutación por contraejemplo. Yo quiero que les quede claro algo. Muchas veces dicen en los exámenes, sobre todo, demostrar o les ponen justificar. Diga si es verdadero o falso, justifique. Diga si es verdadero o falso, demuestre. Cuando ustedes dicen es verdadero o falso, con el hecho de poner verdadero o falso y pegarle, que esté bien que sea verdadero o falso, solamente va un solo punto. O sea, si el ejercicio vale 10,
era verdadero y ustedes pusieron verdadero, vale un solo punto, porque lo que vale 9 puntos es la justificación de eso. ¿Sí? O sea que un punto sobre 10, solamente el 10%, es haberle pegado en el verdadero o falso que le estaban pidiendo. Lo que realmente vale es la justificación de lo que están diciendo. Entonces, para eso sirven estos métodos. ¿Está bien? Hay un método que se llama método directo. Bueno, a todo esto, cuando es verdadero algo, generalmente se utiliza alguno de estos métodos. Cuando algo es falso, con un contraejemplo, refutar con un contraejemplo es suficiente. Nunca van a demostrar o justificar algo verdadero con un ejemplo. ¿Estamos? Nunca, jamás. Con un ejemplo determinado, con un número determinado. Siempre van a tener que hacer un proceso de demostración. Veamos el primer método, el método directo. ¿En qué consiste el método directo para demostrar algo? Este método el que usaban siempre en las primarias, no sé si en la primaria, pero en la secundaria seguro, consiste en partir de la hipótesis y llegar a demostrar la tesis. ¿Estamos? Entonces, fíjense, un ejemplo. Entonces, consiste en partir de la verdad del antecedente, lo llamamos hipótesis, lo consideramos verdadero, y tratar de establecer la verdad del consecuente, o sea, de la tesis. Lo vamos con un ejemplo. Demostrarles, para cualquier número entero par, su cuadrado también es par. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Esto qué sería? ¿Es una implicación o no? Para cualquier número entero par, o sea, si tengo un número que pertenece a los enteros y es par, entonces el cuadrado de ese entero también es par. Entonces, fíjense, como hipótesis, ¿qué sería? Cualquier número que pertenece a un entero que es par. La tesis cualquiera lo que es lo que yo quiero demostrar. Su cuadrado también es par. Perfecto, Romina, muy bien. Que su cuadrado, o el cuadrado de ese entero, también es par. Entonces, eso que nosotros llamábamos antecedente, en realidad acá forma parte de la hipótesis. ¿Se acuerdan en la implicación? El antecedente es mi hipótesis. Y la tesis es el consecuente, si lo quiero asimilar a la implicación. ¿Sí? Entonces, en el método directo partimos de la verdad del antecedente, que es la hipótesis, y trato de establecer la verdad del consecuente, que en este caso, en este método, se va a llamar tesis. Entonces, partimos de la hipótesis. La hipótesis que dice, para todo X, o para todo, cualquier número entero, es para todo X, que pertenece a los enteros, estoy diciendo eso, ese X es par. ¿Sí? Lo puedo escribir en forma simbólica, que X sea par, es equivalente a decir que X es igual a 2 por K. ¿Por qué 2K? Para todo K que pertenece a los enteros. Ponemos K como parámetro, porque cualquiera sea el valor de K, multiplicado por 2, automáticamente se hace par. Un número par se simboliza como 2K. 2 por K, siendo K cualquier número entero. Por ejemplo, 0, 2 por 0, 0. Si vale 1, que es impar, 2 por 1, 2, se hace par. Si es 3, 2 por 3, 6, se hace par. No importa si es 4, es par. 2 por 4, 8, es par. Entonces, me está diciendo que cualquier número par multiplicado por 2 es par. ¿Sí? Recordemos que un número par se lo expresa como múltiplo de 2, o sea que el producto de 2 por otro número, en este caso pusimos 2K. Esta va a ser mi tesis, mi hipótesis. ¿Parto de qué entonces? Para cualquier número, para todo X que pertenece a los enteros, X es par. Y es equivalente a decir que X es igual a 2K para todo K que pertenece a los enteros. ¿Hasta ahí vamos? La tesis, que va a ser el consecuente a lo que yo quiero demostrar, ¿cuál sería? Que para todo X que pertenece a los enteros, ese número al cuadrado también es par. O sea, X al cuadrado es par. ¿Cómo puedo escribir esto? Es equivalente a colocar esto en forma simbólica. En vez de escribir X al cuadrado es par, es equivalente a poner X al 2M, siendo M cualquier número que pertenece a los enteros. 2 por 5, 2 por 6, 2 por 8, que es lo mismo, que es el múltiplo de 2. Bien.
¿Cómo, una vez que determine la hipótesis y la tesis, procedo a hacer la demostración? El método directo consiste en partir de la hipótesis y empezar a hacer algunos trabajitos a la hipótesis para llegar a convertirla en la tesis. ¿Estamos? Entonces, por hipótesis, parto de acá, yo tenía que x era igual a 2k. ¿Qué tengo que demostrar? Que x al cuadrado es igual a 2m, que también es, o sea, que también es múltiplo de 2. Entonces, parto de la hipótesis, siempre doy como verdadera la hipótesis y parto de eso. X es igual a 2k. Yo quiero llegar a x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para obtener un x al cuadrado partiendo de x? Tengo que elevarlo al cuadrado. Si elevo al cuadrado el primer miembro para que se siga manteniendo la igualdad, tengo que elevar al cuadrado el segundo miembro también, porque si no ya no estamos en presencia de una equivalencia de una igualdad. Entonces, si x es igual a 2k, elevamos al cuadrado a ambos miembros y yo tengo que x al cuadrado es igual a 2k todo al cuadrado. X al cuadrado va a ser igual, acá distribuyo 2 al cuadrado es 4, k al cuadrado, 4k cuadrado. Y este 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Entonces me quedó 2 por 2k cuadrado. Esto es un producto, así que acuérdense, si saco, acuérdense que en el producto podíamos asociar. Entonces me queda 2 por 2k cuadrado, que es equivalente a poner 4k cuadrado. Pero en definitiva, ¿qué tengo acá? Que x al cuadrado, termino diciendo, es igual a 2 por 2k cuadrado. K cuadrado puede ser cualquier número. En definitiva, te estoy diciendo que x al cuadrado es igual a un múltiplo de 2, porque es igual a 2 por algo. ¿Estamos? Ese 2k cuadrado lo puedo llamar m, arbitrariamente lo puedo llamar m, que pertenece a los enteros. Entonces, si sustituyo, llego a que x al cuadrado es igual a 2 por m, siendo m igual a 2k cuadrado. Por lo tanto, llego a la conclusión que el cuadrado también es un número par. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entendió? Es sencillo. Planteo la hipótesis, la tesis, y parto de la hipótesis para llegar a la tesis. ¿Sí? ¿Quedó claro este método de demostración o no? Igual hay varios ejemplitos sencillitos en el práctico para ver. Pero mi pregunta es, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Listo? ¿Puedo seguir un poquito? Profe, ¿puede volver a explicar la demostración, por acá favor? veo también, sí, acá también veo a Antonella, que también me pide lo mismo. A ver. Me piden, 2 minutitos que voy a subir un poco esto. Este método consiste en partir de la hipótesis, plantear, partir de la hipótesis para llegar a la tesis. Acá me piden demostrar que cualquier número entero par, entonces su cuadrado también es par. Por lo tanto, el antecedente es la hipótesis y el consecuente, su cuadrado también es par, que es lo que tengo que demostrar, es la tesis. Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. La hipótesis, ¿cuál es? Que x es par. Que x sea par es equivalente a poner que x es igual a 2 por k, o 2 por k, 2 por s, 2 por m, 2 por n, 2 por t, siendo esa letra es un parámetro cualquiera, ¿sí? Lo puedo reemplazar por cualquier número, no me importa el número. Multiplicado por 2, automáticamente es par. Entonces, la hipótesis dice x es par, o puedo escribir equivalente a decir que x es igual a 2 por algo, 2s, 2m, 2k, 2r, lo que fuera, ¿sí? Al estar multiplicado por 2 pasa a ser par. Entonces parto de la hipótesis que dice que x es un número par. ¿Qué dice la tesis? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que x al cuadrado también es par. Entonces que x al cuadrado es igual a 2 por otra letra, s, t, m, r, lo que quiera. En este caso han puesto 2m, no importa. 2 por lo que fuera se convierte en par automáticamente. ¿Se entendió la hipótesis y la tesis acá?
Sí, profe. Sí, ahora sí. ¿Ahí vamos bien? Bien. ¿Cómo hago la demostración? Ahora empieza la parte de la demostración. Puse la hipótesis y la tesis. La demostración consiste en partir de la hipótesis, hacerle algunos cambios a la hipótesis para llegar a la tesis. ¿Qué decía la hipótesis? Que x era igual a un número par, o sea que x era igual a 2 por k. ¿Y a qué tengo que demostrar yo? Que x al cuadrado también es par. Entonces, si yo parto de la hipótesis y tengo que hacerle algunas modificaciones a la hipótesis para llegar a la tesis, ¿qué se les ocurre que tendría que hacerle a la hipótesis, que es esto, para llegar a la tesis? La tesis me pide x al cuadrado, entonces, ¿qué tendré que hacer? Elevar al cuadrado la x. ¿Está bien o no? X al cuadrado. Pero yo no puedo elevar un solo lado de la igualdad. Para que se mantenga la igualdad, tengo que hacer lo mismo en ambos lados. Entonces, x al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Ahí estoy modificando la hipótesis. ¿Estamos? X al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Pero yo tenía que demostrar que x al cuadrado era igual a 2 por algo. Yo acá me necesito un 2 afuera. Entonces, ¿qué hago? 2 al cuadrado es 4. Lo que hago es resolver esta potencia. 2 al cuadrado, 4k cuadrado. Y en vez de escribir 4, escribo 2 por 2, que es lo mismo. Entonces, me queda 2 y asocio 2 por 2k cuadrado, simplemente para mostrar 2 por algo. Ese algo lo puedo llamar m, porque esa era la tesis. A mí lo que me importa es demostrar que es un número par. Y acá lo estoy demostrando, porque es igual a 2 por k cuadrado. ¿Se entendió? Profe, ¿y qué pasa si lo dejamos en 4k cuadrado? ¿Estaría 4k bien? cuadrado. ¿No estás? Sí, pero vos lo que querés demostrar es llegar a demostrar esto. Entonces lo tenés que llevar a esto, de alguna manera, a 2 por m. ¿Estamos? Entonces, si no, no te queda, te falta todavía un paso. Porque para que sea Sí, par, sí. 2 por algo. ¿Está bien o no? Entonces lo único que te queda es, en vez de escribir 4, poner 2 por 2. Y ese 2, por cualquier cosa que fuera, se hace par. Igualmente acá, fíjate, 2 por k cuadrado, acá tenés otro par, recontra par este número. ¿Estamos? Claro, 2k cuadrado sería m, ¿que no? M, perfecto. Y 2 por m ya estás demostrando que es par también el x al cuadrado. ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, veamos ahora, bueno, entonces acá si denominamos 2k cuadrado a la m que pertenece y sustituimos, obtenemos que x al cuadrado es igual a 2m, lo cual expresa que su cuadrado también es un número par. Y esa sería la demostración, recontra sencilla. ¿Sí? Lo importante de acá es cuáles son los pasos. Determino la hipótesis, que en lógica es equivalente al antecedente, la tesis, que en lógica es equivalente al consecuente, y una vez que tengo determinado el antecedente y el consecuente, parto de la hipótesis y hago los cambios necesarios para hacerla igual a la tesis y así poder demostrarlo. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bien, igual, con los ejemplos prácticos que tiene práctico, les va a quedar un poquito más claro. De todas maneras, una vez que vean los ejemplos que le da la profesora, volvamos a ver esto y van a ver cómo se les empieza a aclarar más todavía. Han visto que muchas veces, por ahí hay un tema que no se está entendiendo muy bien de la teoría, entonces, primero lo hago práctico, después vuelvo a la teoría y ¡cling! Se me ilumina, cuando tendría que ser al revés, pero muchas veces la práctica me lleva a entender mejor la teoría. Bueno, lo lógico es que partamos de la teoría y después se haga la práctica, pero si les sirve después de ver la práctica y recién volver a rever la teoría, por ahí se les aclaran más las cosas. ¿Estamos? Bueno, ese sería el método directo. El otro método es el método indirecto o de contrarrecíproco. A ver, ¿qué era el contrarrecíproco? Acabamos de ver las implicaciones asociadas. ¿Cuál es el contrarrecíproco? Se cambia de lugar y se niega las dos preposiciones.
Perfecto. El contrarrecíproco, si yo tenía P implica Q, el contrarrecíproco, ¿cuál sería? No Q, entonces no P. No Q, entonces no P. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste este método? Se los explico y después lo leemos. A ver, consiste en lo que yo tengo que demostrar, determino P implica Q. ¿Sí o no? Porque como es una implicación, como si fuera la de que acabamos de ver, determino cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Lo escribo como P implica Q. El contrarrecíproco sería no Q implica no P. Parto de no Q implica no P y hago la demostración igual. O sea que mi hipótesis, ¿cuál va a ser? No Q. Y la tesis va a ser no P. Lo mismo que hice recién, nada más, que la hipótesis es no Q y la tesis es no P. ¿Se entendió? En vez de considerar la hipótesis P y la tesis Q, acá como estoy partiendo de la contrarrecíproca y es no Q implica no P, la hipótesis ¿cuál va a ser? No Q, y la tesis ¿cuál será? No P. ¿Se entendió ahí, más o menos, el procedimiento que tenemos que hacer? Es simplemente explicar lo que es hipótesis y lo que es tesis. Entonces, fíjense, leo lo que dice acá. Para demostrar la validez de un razonamiento mediante el método indirecto, partimos de la negación del consecuente de la tesis y determinaremos la negación del antecedente, que es la hipótesis, es lo que les dije. No Q implica no P. ¿Sí? Ejemplo. Veamos este ejemplito. Demostrar que para cualquier número entero, si su cuadrado es par, entonces dicho número es par. A ver, ¿cómo sería así como está? ¿Cuál es la directa? ¿Cuál sería la directa acá? Demostrar que para cualquier número entero, si su cuadrado es par, entonces dicho número es par. ¿Cómo sería? El cuadrado de un número, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo lo podemos escribir? 2x igual a 2k. El cuadrado, ¿no? Ah, el Eso es cuadrado. un número. Perdón. Sí. Demostrar que para cualquier número entero, si su cuadrado es par, ese es P, ¿no es cierto? Entonces, dicho número es par. Entonces, Q. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería P? X al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A 2K. Por K. ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿y Q qué sería? Vayan anotando esto. P sería igual a ¿qué? X al cuadrado es igual a 2K. O 2M o lo que quieran. ¿Estamos? Q, ¿cuál sería? Dicho número es par. Entonces, ¿cómo quedaría? X es igual a 2M, 2P, o lo que quieran. ¿Estamos? Entonces, yo tendría ahí P implica Q. Siendo P igual a X al cuadrado, es igual a 2T o 2M, 2K, lo que quieran. Y Q, X es igual a 2M. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Esa es mi directa, P implica Q. Pero acá tenemos que partir de la contrarrecíproca. ¿Cuál sería la contrarrecíproca acá? No Q. No Q. No P. No P. ¿Estás siguiendo o no? No Q Sí. implica no P. ¿Cómo quedaría no Q? X no es par. X no es par. Entonces X, si no es par, ¿cómo sería? ¿Es qué? Impar. Es impar. Entonces X podría ser igual a 2K, 2M, lo que quieran. Si quieran pongan 2K para que quede igual que lo que está acá resuelto. 2K más 1. ¿Por qué? Porque un número impar se lo escribe como un número par sumándole 1 o restándole 1, porque el siguiente de un par siempre es un impar. Entonces, X lo puedo escribir como 2K más 1. ¿Estamos? Y no P, ¿cómo quedaría? X al cuadrado igual a 2K más 1.
es igual a 2K, le pongamos otro número, 2M más 1. Más 1. Hasta ahí se entendió, ¿no? ¿Está bien? Sí. También Sí, nuestro profe. no es par, entonces es impar. Impar. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Porque acá en esta yo tengo un no Q implica no P, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi nueva hipótesis? Dos K más 1, Q. X X es igual igual a 2K. X es impar. a 2K más 1. O sea, porque yo estoy haciendo no Q implica no P. No Q sería X es igual a un número impar. No es par, es un número impar. Entonces X es igual a 2K más 1. ¿Sí? X es impar, el equivalente a 2K más 1. Y la tesis, que es lo que yo tengo que demostrar, es X al cuadrado es impar, o sea, X al cuadrado es igual a 2M más 1. ¿Está bien o no? Por contra recíproca, este no Q implica no P. Y parto, y ahora viene la demostración. ¿En qué consiste la demostración? Partir de la hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? X es igual a 2K más 1. ¿Y a qué tengo que demostrar la tesis? Necesito un X al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado, pero no puedo elevar al cuadrado un término, tengo que elevar al cuadrado a ambos términos. Entonces, X al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 2K más 1 todo al cuadrado. Bien. X al cuadrado, ¿qué es igual? Tengo el cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan? Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o sea, que sería 4K cuadrado más el doble producto del primero por el segundo sería 4K más el cuadrado del segundo 1 al cuadrado, que es 1. ¿Estamos? Asocio estos dos términos, 4K cuadrado más 4K, y saco 2 como factor común. ¿Y qué me queda? 2 por 2K cuadrado más 2K y más 1. Fíjense, si yo multiplico por 2, vuelvo a obtener cada uno de los términos. ¿Estamos? Lo único que hice es sacar factor común 2 de estos dos. Y fíjense qué es lo que tengo. 2 por algo más 1. A este algo, al 2K cuadrado más 2K, lo puedo llamar como m. Entonces, ¿qué me queda? X al cuadrado es igual a 2 por m más 1. Le llamo m porque es el número que yo le había puesto acá para demostrar en la tesis. ¿Y qué es lo que yo demostré entonces? Demostré que x al cuadrado es igual a un número impar. Con esto pruebo la veracidad de la contrarrecíproca, lo cual significa que también es verdadera la expresión dada. ¿Por qué hacemos por contrarrecíproca? Porque acuérdense que habíamos dicho que tanto cuando veíamos acá las implicaciones asociadas, cuando yo les di recién antes cuando vimos las implicaciones asociadas, que la directa con la contrarrecíproca tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si la contrarrecíproca es verdadera, automáticamente la directa también es verdadera. Nosotros hemos demostrado la verdad o el valor de verdad de la contrarrecíproca, estamos determinando por eso indirectamente el valor de verdad de la directa. Por eso se llama método indirecto. Pruebo el valor de verdad de la contrarrecíproca, como ambas son equivalentes, estoy demostrando indirectamente el valor de verdad de la directa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Seguro? Bien. ¿Quieren que les vuelva a ver el método ese o lo van a ver en la práctica con un ejemplo? No sé. ¿Quieren que lo volvamos a ver al contrarrecíproco? Siempre en el contrarrecíproco ustedes parten de la directa, para no equivocarse ponen P implica Q, que es la directa. Automáticamente sacan la contrarrecíproca, no Q implica no P. Y listo, no Q es la hipótesis, no P es la tesis, y trabajan igual que en el método directo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Sí. ¿Y cómo sabemos
¿En qué ocasión usar cada método o lo vamos a ir viendo? Cuando es algo verdadero, puedes usar cualquiera de los dos, salvo que te digan, demuestre por el método de contrarrecíproco, demuestre por el método directo, ¿sí? Pero puedes utilizar cualquiera de los dos métodos. ¿Estamos? Para algo falso, que es lo que te voy a dar ahora, algo que vos ya sabes de entrada, digo, pero ¿cómo voy a demostrar esto si esto es falso, es ridículo? Es directamente dar un contraejemplo. Por ejemplo, si yo digo todos los números naturales son pares, ¿vos qué me vas a decir? ¿Pero qué voy a demostrar? No tengo nada por qué demostrar. Directamente te voy a decir 3 es natural, pero es impar, no es par. Entonces, con dar un contraejemplo ya revoca todo, porque cuando uno da la veracidad de algo, lo determina verdadero para todo el universo, para todos los números. Y cuando hay un número que no verifica, con dar ese número ya tirás abajo toda la aseveración que estoy haciendo. ¿Está bien? O sea que simplemente es cuestión de dar un contraejemplo. Lo que no se puede demostrar es con ejemplos. Si yo te digo demuestra esto y vos me decís, bueno, si x es igual a 2, entonces x al cuadrado va a ser igual a 4, ya lo demostré. No, no se demuestra con números. Cuando algo es verdadero lo tengo que demostrar mediante algún método de estos, partiendo de una hipótesis en una tesis, ya sea directamente o por el método indirecto. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. No es nada. La refutación por contraejemplo, que es el otro método, dice una generalización es un enunciado que se cumple siempre en un determinado dominio de validez. Por ejemplo, si decimos todo número entero que termina en 0 o cifra par es divisible por 2 y lo aceptamos como verdadero, no encontramos ningún ejemplo de número entero que termine en 0 en cifra par que no sea divisible por 2. Entonces, para demostrar que una generalización es falsa, suele citarse un contraejemplo, es decir, un ejemplo en el cual la generalización no se cumple. En la matemática estudiamos solamente las afirmaciones verdaderas. Cuando una afirmación es falsa, buscamos un ejemplo que ponga en evidencia la falsedad de la afirmación. Este procedimiento lo llamaremos refutación por contraejemplo. No es una demostración, es una refutación. Bueno, hay que dar un ejemplo. Todos los números primos son impares. ¿Y vos qué vas a decir? ¿Qué era un número primo? El número que es divisible por sí mismo y por la unidad. Y me podés decir, bueno, pero el número 2 es primo y es par. Entonces no me podés decir que todos los primos son impares. Y te diría que es el único. Por lo tanto, dando ese ejemplo, ejemplo 2, ya tirás la aseveración. Ahora, si yo te hubiera dicho algunos números primos son impares, ¿qué vas a decir? Y sí, algún número 3 es primo y es impar. 5 es primo y es impar. ¿Estamos? Y verifica. Y acá viene un poco lo que la profesora recién les dio, y se los leyó también, porque incluso está ahí en el práctico, lo tienen escrito. Cuando un enunciado está cuantificado universalmente, ¿qué quiere decir universalmente? Cuando yo digo para todo, cuando yo digo algo, a ver, demuéstreme esto para todo. Y es falso, yo con dar un ejemplo lo tiro por tierra, no necesito demostrar nada, por más que sea todo esto, yo pongo un ejemplo, chao, ya no es. Por ejemplo, yo digo, para todo x que pertenece a los reales, x más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Es como que aplico la propiedad distributiva en la suma. ¿Sí? Acá el cuadrado en la suma, como si lo hubiera hecho x al cuadrado más 2 al cuadrado 4. Ustedes ya saben que esto ¿qué es? Es el cuadrado de un binomio, ya que es igual el cuadrado del primero más el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Esto está mal. Pero con dar un ejemplo, y da un número, a ver, no se cumple. Por ejemplo, 3. 3 más 2, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Vengo acá, 3 al cuadrado, 9 más 4, 13. 25 es distinto de 13. Entonces, falso. Ya con un número que probé, y pongo falso, porque no se verifica para esto. Y esto estaba cuantificado, porque digo para todo x que pertenece a los reales. ¿Sí? Cuando un enunciado está cuantificado universalmente y es verdadero, no puedo dar un ejemplo. Sí o sí, tengo que probar con algún método, usando propiedades, porque no solamente con el método directo o indirecto puedo directamente
porque el directo e indirecto está partiendo de implicaciones. Pero, por ejemplo, yo puedo decir x más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4x más 4. Y yo digo es verdadero, ¿por qué? Y aplicamos la propiedad de la potencia, y aclaro, esta es la propiedad de la potencia y la propiedad distributiva. La propiedad de la potencia es la potencia de un binomio, que era igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado por el segundo. Y llego a demostrar la igualdad, aplicando leyes, propiedades conocidas. ¿Estamos? Si un enunciado está cuantificado existencialmente, o sea, existe y es verdadero, ahí también podemos dar un ejemplo y es suficiente. No necesito, por más que sea verdadero, ¿está bien? No necesito demostrar, porque, por ejemplo, yo digo, existe un x, existe un número x que pertenece a los reales, tal que x más 2 al cuadrado sea igual a x cuadrado más 4. Y yo de decir sí, cuando x es igual a 0, 0 más 2, 2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0 más 4 es 4. Entonces, doy un ejemplo donde existe uno que hace que esto sea verdadero. ¿Está bien? Y lo doy como ejemplo. Y por último, si un enunciado está cuantificado existencialmente y es falso, lo tengo que probar y mostrar que es falso. Por ejemplo, yo digo, existe un x que pertenece a los reales, tal que 2 sobre x más 4 es igual a 0. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algún número que haga que esto sea igual a 0? Nunca, ¿no? Porque en una división, en un cociente, para que sea igual a 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. El numerador. Claro, el numerador. 0 sobre algo es 0. Pero la división sobre 0 no existe. Entonces, acá si vale menos 4, se hace 0. 2 sobre 0 nunca es 0. ¿Sí? Es un número inexistente en los reales. Entonces, fíjense que acá directamente voy a demostrar que esto, existe un x que pertenece a los reales, es falso. Bueno, voy a demostrar cómo. Dando un ejemplo, no dando un ejemplo, haciendo una demostración. ¿Cómo se hace? 2 sobre x más 4 igual a 2 sobre x más 4 igual a 0, es distinto que x igual, ¿por qué? Una de las maneras es directamente, fíjense lo que hace, es multiplicar numerador y denominador por x más 4, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que poner menos 4 igual a 2 sobre x más 4 por x más 4, ¿sí? Acá multipliqué 0 por x más 4, 0 por x, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedó? 0 por x más 4, se me va a hacer 0, y es totalmente distinto a colocar esto, acá está mal, perdón, ¿no? Es distinto a poner menos 4, es distinto a poner menos 4, esto está mal, x es distinto de menos 4, perdón. Estaba leyendo y no estaba consciente de lo que estaba leyendo. Acá, lo que tengo que demostrar es que 2 sobre x más 4 es igual a 0. La primera aclaración que tengo que hacer es que el denominador tiene que ser distinto de 0. Para hacer cualquier demostración, tengo lo que se llama que condicionar el denominador. ¿Y qué aclaración tengo que hacer? Que x más 4 tiene que ser distinto de 0. Si x más 4 es distinto de 0, x tiene que ser distinto de menos 4. Esa es la aclaración que hago. Y sigo. Multiplico ahora ambos miembros de la igualdad por x más 4. ¿Para qué hago esto? Para que el x más 4 se me simplifique en numerador y denominador. Entonces, acá se me va, me queda 2, y acá en el segundo término tengo 0 por x más 4. ¿Sí? 0 por x es 0, y 0 por 4 es 0. Entonces, acá me queda que 2 es igual a 0. Bueno, esto siempre con x es distinto de menos 4, que era la condición que habíamos quedado. Pero si yo sigo acá, esto se me va con esto y me queda 2 igual a 0, porque 0 por esto me da 0. 2 es igual a 0 y x igual a menos 4. Fíjense que era lo que yo tenía esa condición. Pero ya de entrada, 2 igual a 0, no, nunca, no se verifica la igualdad. No existe un número real
que cumpla con la igualdad. Por lo tanto, no existe un número real que cumpla con los pedidos. ¿Sí? Este enunciado está cuantificado existencialmente falso y lo demostré. Hice pasos algebraicos, matemáticos, y llegué a demostrar que esto no es igual a esto. Igualmente ustedes de verlo ya saben, esto es imposible, jamás. La única manera sería que el numerador sea 0. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver con la profesora un minutito, unos ejemplitos de estas demostraciones. Ay, perdón, yo no había vuelto al audio. Les comparto una hojita para que lo tengan más claro y siempre tengan el enunciado del práctico al lado, ¿sí? En el ejercicio A del punto 12, porque nos dice demuestre cada uno de los enunciados, ¿sí? Entonces dice en el inciso A, si X es un entero impar e Y es un entero par, entonces la multiplicación de ellos es un entero par, ¿sí? Si yo tengo entonces un número X que es par y otro número que también es par, dice que si yo lo multiplico, tengo un número par. Yo sé que eso es cierto, porque todo número multiplicado, ¿no es cierto?, por 2 va a ser par, o sea, es verdadero. Entonces, como veíamos, cuando nosotros hablamos de algo verdadero, teníamos que sí o sí demostrar. Vamos a demostrar esto por el método directo. Dice entonces la hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros sabemos que es cierto. O sea, X es un número par, por eso lo escribimos como 2 por algo, en este caso 2 por A. Y también es un número par y lo escribimos como 2 por algo. Lo que nosotros tenemos que demostrar es la tesis, y decíamos que la multiplicación de esos dos números, o sea, de X por Y, también era un número par, ¿sí? Estamos por usar el método directo. ¿Qué hacíamos entonces? Partíamos de la hipótesis para llegar a la tesis. ¿Qué decía mi hipótesis? Que X era igual a 2 por A y Y era igual a 2 por B. Disculpe, Como profe. Como yo Una- tengo que llegar a la tesis, entonces yo multiplico Profe. ambos miembros, ¿sí? Gatti, hay una pregunta. ¿Sí? En la cartilla dice que X es un número entero impar. Ah, mira, yo lo tengo como par. Es par. Cámbienlo, es par. Pónganle par, ¿sí? Bueno, Ahí está. Entonces, multiplicamos X por Y, ¿sí? Multiplicamos miembro a miembro igual a 2A por 2B, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos factor común 2, porque nosotros siempre tenemos que mirar la tesis porque es a donde tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, sacamos factor común 2 y nos va a quedar A por B. A por B le vamos a llamar P. Entonces, con lo cual probaríamos que todo número multiplicado por 2 también va a ser par, por cuanto concluimos que X por Y es un número par, es igual a 2P. ¿Sí? Eso sería el método directo. ¿Estamos? Partimos de la hipótesis para llegar a la tesis. Si nos fijamos en el inciso B, que yo se los leo, porque, o sea, no iba a escribir en la hojita, dice, dados dos números enteros impares, la suma de ellos da por resultado un número entero impar. Esto es mentira, entonces como es falso damos un ejemplo, o sea, haríamos la demostración por contraejemplo. Buscamos un número X que sería impar y un número Y que sería impar, que es lo que nos dice acá. ¿Sí? Dos números enteros impares. La suma de ellos, dice, da por resultado un número impar. Si yo sumo 3 más 7, ¿me da un número impar? ¿Es impar? No.
No, no es cierto. Entonces estamos probando que 3 más 7 es un número par. Entonces con un ejemplo nosotros estamos probando que eso es falso. Por eso decimos que al ser falso demostramos con un contraejemplo que se llama, o sea, un ejemplo con que probemos que para uno es falso, ya está. ¿Sí? Si nos fijamos en el C, dice, dados dos números enteros impares, la suma de ellos da por resultado un número entero par. ¿Sí? Entonces, mi hipótesis, tengo dos números impares. ¿Cómo mostrábamos los números impares? 2 por A, que es el número par, más 1. ¿Sí? Si yo pongo 2 por 1, 2, más 1 va a ser 3, y de la misma manera, así sería el número impar. Y dice la tesis que la suma de ellos dos va a ser un número par. Por eso ponemos 2 por R. ¿Está bien? Esa es mi hipótesis, esa es mi tesis. Vamos a aplicar el método directo también. Partimos de la hipótesis para llegar a la tesis. Escribimos, ¿qué era la hipótesis? Que X era un número impar y que Y era un número impar. Tenemos que llegar a la tesis, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos ambos miembros y nos va a quedar que X más Y es igual a 2A más 1 más 2B más 1. Si nosotros juntamos todo, nos va a quedar 2A más 2B más 2. Saco factor común 2 y me va a quedar A más B y más 1. A esto le llamamos R, con lo cual probamos que 2 por R, o sea, cualquier número multiplicado por 2, va a ser par. Entonces, por el método directo, probamos el enunciado. ¿Está claro? ¿Está claro el método? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. El D lo hacemos por el contrarrecíproco. Fíjense, dice, si el cuadrado de un número entero es impar, el número es impar. Creo que es el mismo Fíjense. que vi yo en la teoría. Está bueno que lo repasen y lo reafirmen. Parecido. Ah, bueno, porque... No, parecido, Bueno. déjalo, pero está buenísimo. El otro creo que era par, Silvi. Ah, es par, era par. Ah, bueno. Era al revés. El tuyo era par para impar y al revés. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, la directa sería, si el número, ¿no es cierto? Si el cuadrado de un número es impar, entonces el número es impar. Mi contrarrecíproco, ¿cuál sería? Si esto es P implica Q, acá va a ser Q implica P, o sea, X. Si el número es par, entonces sería el cuadrado par, ¿sí? Partimos entonces, como les decía recién, de la hipótesis que sería la negación del consecuente para llegar a la tesis que sería la negación del antecedente. ¿Sí? Entonces decimos, partimos de la hipótesis que sería X igual a 2 por B. Y nosotros tenemos que llegar, acuérdense siempre, a la tesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevamos al cuadrado ambos. X al cuadrado es igual a 4 por B al cuadrado. En vez de escribir, me parece que sí era el mismo, en vez de escribir 4 por B al cuadrado, yo lo escribo como 2 por 2 por B al cuadrado. ¿Por qué lo separo? Porque yo necesito llegar a 2 por un número, no a 4 por un número, ¿sí? Entonces así yo dejo 2 como factor común y me va, o sea, lo saco y me va a quedar 2 por 2B al cuadrado, ¿está bien? Si yo saco el paréntesis me va a quedar 4B al cuadrado. A eso lo llamo como número A, que es lo que yo quería probar. ¿Sí? Esa demostración sería por el contrarrecíproco. O sea, partimos, o sea, con el contrarrecíproco nosotros llegamos a probarlo. Veamos, volvemos al práctico. Acá tenemos unos cuantos más. Ya dice, por ejemplo, el cubo de un número es par si el número es impar. El cubo de un número es par si el número es impar. ¿Cuál sería mi antecedente?
Si el número es impar, entonces el cubo va a ser par, ¿sí? Fíjense, yo acá sé que es mentira, porque 3 es un número impar. Y si yo lo elevo al cubo, me va a dar 3 al cubo, un número que también es impar, que sería 27. Como eso es falso, directamente nosotros lo demostramos con un ejemplo. ¿Está claro? ¿Se entiende? El que sigue sería igual. Para todo x que pertenece a los reales, x al cuadrado va a ser menor que 0. Sabemos que es falso porque todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. ¿Se entiende? Eso también con un ejemplo. Y en el caso del anterior, el que sigue también, porque dices, para todo x que pertenece a los reales, x al cuadrado va a ser mayor que 0. También es falso. ¿Por qué? Porque si vale 0, x va a ser igual a 0. O sea que sería para el único caso en que sirve para 0. ¿Estamos? Y los otros serían todos exactamente iguales, se los dejo para ustedes. En el ejercicio 13, que es el que sigue, dice, marcar la respuesta correcta justificando la elección realizada. Dice, en una implicación donde m y n pertenecen a los enteros, ¿sí? Si la hipótesis fuera x es múltiplo de 6 y múltiplo del 4, la hipótesis es x es múltiplo de 6 y también es múltiplo de 4. ¿Cuál sería la tesis? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ¿cuál sería la tesis para que resulte verdadera la implicación? ¿Cuál de todas estas sería la tesis para que resulte verdadera la implicación? O sea, tiene que ser múltiplo de 6 y múltiplo de 4. ¿Qué les parece? Si yo sumo n más m, va a ser es múltiplo de 4. ¿Esa sería la tesis? Fíjense, 6 es múltiplo de 4. No, profe. Entonces esa no sería, ¿no es cierto? N más M dice tienen que ser múltiplos de 2. ¿Qué les ¿Verdadera? parece? ¿Ah? ¿Verdadera? Es verdadera, ¿no es cierto? Porque tanto 6 como 4 son múltiplos de 2. O sea, esa sería mi tesis. Si pasamos a n más m es múltiplo de 3, no sería, ¿no es cierto? Porque 4 no es múltiplo de 3, 4 no es múltiplo de 6 y ninguna de las anteriores. Ustedes ya me han dicho, pero en forma correcta, que sería n más m es múltiplo de 2. ¿Sí? Perfecto. Y después dice la justificación de la veracidad o no del enunciado, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos? ¿Aplicando qué método? Para todo x que pertenece a los z, 4x más 3 es impar cuando x es par. O sea, cuando x es par, entonces 4x más 3 es impar. ¿Qué les parece? ¿Por qué será más fácil para hacer? Contraejemplo directo, contrarrecíproco, verificando o por ninguno. ¿Qué les Puede parece? ser, profe, por el método indirecto. Indirecto, muy bien. El método indirecto, que sería el del contrarrecíproco. Perfecto. Nos están dando la directa, entonces nosotros, por el método indirecto del contrarrecíproco, lo haríamos. Perfecto, muy bien. ¿Estamos? Con esto terminaríamos el práctico. ¿Ah? Guys, perdón, te quería aclarar algo. Sí. Hace ratito me preguntaron cómo me doy cuenta con cuál método es más fácil o tengo que aplicar. Salvo que les especifiquen con este o cuál método, ustedes acá recién en el ejemplo es mucho más fácil por ahí negar y demostrar que hacerlo en forma directa, nada más que por eso. Ustedes se tienen que dar cuenta. Entonces, por ejemplo, para todo x que pertenece a los enteros, 4x más 3 es impar cuando x es par. Cuando x es par, es la directa y la tengo que llevar al otro. Entonces es preferible negar y tomarlo
como hipótesis a la negación de la consecuencia y llegar a la negación del antecedente. Si no, en ese caso iban a tener que hacer bastantes cosas para llegar a hacerlo, ¿sí? Es simplemente por eso, pero perfecto con el contrarrecíproca. Muy bien. Bueno, con esto terminaríamos también la parte práctica, o sea que daríamos por concluido lógica, ¿sí? La clase que viene, que sería el miércoles, empezaríamos con el práctico de conjuntos numéricos. Ese práctico lo van a ver con 2 profesores que son distintos, o sea, también de la cátedra, y nos volvemos a encontrar con ustedes en el práctico 3 nosotras, ¿sí? Cualquier duda, está la plataforma, están las tutorías, o sea, ustedes no tienen más que acercarse. ¿Profe? ¿Vamos? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, es por el tema de los trabajos prácticos, esos que se realizan en la plataforma. Sí. ¿Hay que ir a hacerlos a la facultad en una hora determinada o cómo? Yo calculo que sí, porque son presenciales, así que ustedes siempre estén atentos a las novedades de la plataforma, porque como tampoco son ilimitadas las computadoras, calculo que los van a citar en determinados horarios y determinados días, así que estén atentos a la plataforma, ¿sí? Sí, como se decía que se habilitaba un día y da una hora, entonces me... Bueno, y es que todavía antes no era habíamos así. empezado. Claro, Antes era así porque lo hacían desde la casa, pero ahora es claro. presencial, por lo menos hasta ahora está en firme eso, pero igual cualquier novedad siempre ustedes miren la plataforma. Si ven que están en el día anterior al que hay que rendir y todavía no ponen nada, pues manden un mail, pregunten y digan qué pasa, que todavía no les han asignado ni horario ni aula. ¿Estamos? Sí, profe. Por Gracias. las dudas. No, por favor. Acuérdense que es el 13 de abril el cuestionario y tienen que resolver 3 de las 4 preguntas como mínimo para poder rendir el primer parcial, ¿no? Tienen que resolver 3 de 4 preguntas. Tal cual. Bueno, y tienen que acceder al aula virtual. Bueno, nada más. Bueno, Teníamos que chicos, aclarar ha sido un gusto. Nos encontramos de nuevo de acá a un práctico, en polinomios. Gracias, profe. Hasta No, luego. gracias a ustedes por la atención y por la paciencia. Suerte. Bueno, suerte, Gracias. suerte en conjunto numérico. Chau, chau, nos vemos. Chao, Chao, profe. chao. Profe. Chao. Chao.